Al 2 vamos a hacer el énfasis en el versículo 2. Romanos capítulo 2, versículo 2. En esta tarde vamos a adentrarnos a 7 principios del juicio de Dios. Una vez que hemos llegado a este capítulo 2, porque estamos predicando, compartiendo acerca de la epístola a los romanos. Y a partir del versículo 2 hasta el versículo 29, todo el capítulo 2 prácticamente, la Biblia hace énfasis en 7 principios del juicio de Dios. Muchas veces en nuestra vida, cuando empezamos a conocer del Señor, nos han presentado sin duda el cuadro maravilloso de Dios igual a amor. De hecho, la Biblia dice que Dios es amor. Y tal vez muchos de nosotros venimos a los pies del Señor precisamente por falta de amor, por falta de bondad, misericordia, por falta de perdón. Y en Jesucristo, en Dios, hemos encontrado precisamente el amor, la bondad, la misericordia que tanta falta le hace al ser humano en su vida. Pero cuando tocamos la Biblia y nos adentramos en el estudio de la Biblia, yo no me puedo quedar solamente con la idea de un Dios de amor. Tampoco me puedo quedar con la idea de que Dios solamente es un Dios de misericordia, o de bondad, o de paz, o de perdón. Yo tengo que conocer al Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia se presenta en teología propia, eso estudia la teología propia, el carácter de Dios, los atributos de Dios, cómo Dios puede derramar amor y al mismo tiempo ahogar a miles de personas en un diluvio. Yo puedo ver a un Dios de amor que platica con un hombre tratando de llegar a un acuerdo para ver si hay determinado número de justos en una ciudad. Dios mantiene su misericordia, pero al mismo tiempo de que se ve en la Biblia a un Dios que puede dignarse a hablar con un hombre para saber cuántos justos hay en una ciudad, ese mismo Dios también castigó a esa ciudad con fuego y azufre. ¿Cómo concebir la idea de un Dios de amor? El cielo, los ángeles, la santidad, etcétera, y al mismo tiempo enfrentarme a una realidad de la Biblia como lo es el infierno. Cuando conocemos a Dios, entonces valoramos severamente nuestro caminar en la vida cristiana. Yo no puedo hacer una tergiversación del Dios de la Biblia convirtiéndolo en un monstruo, en un Dios que no existe más que en la imaginación de cada quien, de acuerdo a cómo cada quien entienda cómo y qué es Dios. Afortunadamente la palabra de Dios nos da tremenda información para conocer al Dios vivo y verdadero.
De hecho, Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, lo expresó de esta manera: y la vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Dios está interesado en que le conozcamos, y al conocerlo necesariamente tenemos que tocar el tema de su juicio. Abrir la carta a los romanos es entrar a una sala de audiencias. Eso muchas veces se los he explicado, de cómo increíblemente el Espíritu Santo acomodó la pluma del apóstol Pablo por medio de Tercio, que es quien escribe la carta, para ir acomodando y llevándonos en una teología sistemática los temas propios de nuestra salvación, en una carta que va dirigida a los cristianos del Imperio Romano, la carta a Romanos. Estos primeros capítulos es entrar a la sala de un juez, y en ese tribunal de justicia encontrar a un Dios en un trono emitiendo un veredicto contra el pecado y la maldad del ser humano. Esta descripción que hacen los primeros capítulos de la Biblia del ser humano es una realidad que ya estudiamos, de cómo el hombre sin Dios está atestado de todos estos pecados que enumeró el Espíritu Santo en el capítulo 1, casi al finalizar en los últimos versículos. Y todo eso engloba una profunda necesidad del perdón que Dios ofrece a través de Jesucristo. Hoy vamos a iniciar con el primero. Estoy seguro que el tiempo no me permitirá avanzar más allá del primero, porque cada uno de los 7 principios del juicio de Dios amerita un análisis profundo. Vamos a comenzar en Romanos capítulo 2, versículo 2. Y dice el apóstol Pablo, dictándole a Tercio que escribiera, inspirado por el Espíritu Santo, las siguientes palabras: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Para entender el versículo 2 necesitamos rápidamente recordar a quiénes se está refiriendo el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 2, cuando nos dice que contra los tales, contra los que practican tales cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Aquellos que son injustos, verso 29, capítulo 1. Aquellos que fornican, capítulo 1, verso 29. Contra los que son perversos, avaros, malos, llenos de envidia. Contra los homicidas, contra los contenciosos, contra los engañadores, contra los que son malignos, contra los murmuradores, los detractores, los aborrecedores de Dios, los que injurian, los soberbios, los altivos, los que inventan males, los que desobedecen a los padres, los que son necios, los que son desleales, los que no tienen afecto natural, los que son implacables y los que no tienen misericordia. Contra tales es el juicio de Dios. Vamos a desglosar el versículo 2, porque el primer principio del juicio de Dios, número 1, es según verdad. El principio número 1, el juicio de Dios es según verdad. Volvamos a leer el verso 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Principio número 1, el juicio de Dios según verdad.
Ahora, vamos palabra, casi palabra por palabra en el original griego. Es tan importante que todo buen cristiano, estudiante de la Biblia, mira, los que tienen 3 meses en Cristo, pues obviamente apenas van conociendo. Los que tienen 6 meses todavía, ¿verdad? 1 año al año ya te tiene que inquietar conocer un poquito del hebreo, meterte un poquito al hebreo, hacer un ahorro y comprar. Lamentablemente son materiales caros los que se venden en las librerías para estudiar teología, el Strong's, la teología sistemática de Schaffer, la teología sistemática de John MacArthur y todo el badaje de impresionantes libros que, apegados al griego, acaba de salir ahorita un libro que me encanta, que se llama Griego para Predicadores. Pero yo no le pondría así, yo le pondría griego para cristianos. Para cristianos, no nada más para que el que predica debe conocer un poco de griego. También tú que conoces de Jesucristo, necesitas conocer la lengua que escogió el Espíritu Santo. No la escogió Pablo, no la escogió Pedro, no la escogió nadie más que sino solo Dios en su soberanía escoge el idioma hebreo, el idioma griego para inspirar su palabra. Es peligroso no dar a conocer a la iglesia muchas veces el verdadero significado de las palabras por la flojera de no pagar el precio de discipularse en el estudio de Biblias comentadas serias, o de pagar el precio de comprar el material adecuado para que tú profundices en la Biblia. Hermanos, estudiar la Biblia es como salir con una barca a las profundidades del océano. Tú decides hasta dónde quieres profundizar. ¿Te quieres quedar nada más con Juan 3:16 en tu vida? Quédate con Juan 3:16. ¿Quieres empezar a sumergirte en las profundidades del océano profundo de la Biblia? Hay que pagar ese precio. Alguien compara también la Biblia como los diamantes. Los diamantes. Ahora, en estos días va a haber una subasta en Los Pinos de todas las joyas que el gobierno confiscó al crimen organizado. Y había unos diamantes de $500,000 o de casi $1,000,000, y son unas, con todo respeto, porquerías de este tamaño. $1,000,000 el diamante, los zafiros. La pregunta: ¿por qué cuestan tanto? Porque cuesta mucho conseguir uno. Están en las profundidades de la tierra y se tiene que pagar el precio que los mineros o los que escarban y los que buscan todos estos materiales preciosos están en la tierra. Y hay que, impresionante para encontrar tan solo un diamante, lo que implica toneladas de tierra, de piedras, noche y día para escarbar y encontrar el metal precioso. Así es la Biblia. Para encontrar los grandes tesoros para tu vida, hay que pagar el precio de ser disciplinados en su estudio, en su memorización, en su meditación y en discipularte. Si tú no tomas un discipulado, si tú no tienes momentos a solas de estudio con la Biblia, pasarán 10, 15, 20 años de cristiano y van a llegar las sectas, los testigos de Jehová, los mormones, el catolicismo, el adventismo, la nueva era, las ondas de la nueva generación de la equidad de género, y no vas a saber contestar cuando te pregunten y te reten acerca de tu fe. No vas a saber contestar. Ayer en el foro con los muchachos me llamó tanto la atención las preguntas que los jóvenes les hacían a los panelistas. ¿Por qué, si Jesús es Dios, por qué le oraba al Padre? ¿Qué se oraba a sí mismo? Fue una de las preguntas de los jóvenes ahí en el auditorio. Otro preguntó acerca de la llenura
del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Otra jovencita muy sinceramente preguntó allá a los panelistas: ¿por qué en unas iglesias se tiran y oran y es un tiradero de gente? ¿Por qué se cae tanta gente cuando oran? ¿Y qué onda con la profecía, con la palabra profética? Que si hay profetas, que si alguien puede profetizar. ¿Y qué pasó con las manifestaciones del Espíritu Santo? Son inquietudes legítimas y tienen respuesta. Claro que tienen respuesta. Otro joven le preguntaba también a los panelistas: si yo sé que la guerra espiritual se libra precisamente en el mundo espiritual, ¿cómo le hago yo aquí en la tierra con los secuestros, los robos, los homicidios, con tanta maldad en algo tan tangible, tan cercano a mí? ¿Cómo le hago? ¿Cómo se libra la batalla de un cristiano si todo es espiritual y es una guerra espiritual? Pero aquí secuestran, aquí roban, aquí matan, aquí si no te cuidas te secuestran, te raptan a tu hija. ¿Cómo libra un cristiano la guerra espiritual y enfrentar el mundo real práctico aquí en la tierra? Pregunta muy válida de un joven. Y así muchas preguntas que seguramente algún día vamos a hacer un foro así. Un foro abierto de preguntas por todas las inquietudes que hay, no solo en los jóvenes, sino en los matrimonios, en las mujeres, hasta en los niños puede haber tantas inquietudes, y para todo debe y hay respuesta en la palabra de Dios. De tal manera que solamente pueden responder bíblica, correcta y prudentemente cualquier tipo de estas inquietudes quien conoce la palabra de Dios. Dice el versículo 2 del capítulo 2 de Romanos: más, y ahí vamos a empezar con la primera palabra griega, sabemos. La palabra griega sabemos es la palabra oidamen. Oidamen significa un conocimiento intuitivo. Transmite la idea de la conciencia de lo que es obvio. Lo que es obvio, lo que es conocido por todos. Esta palabra en el griego, sabemos, oidamen, significa es algo obvio. En otras palabras lo traduciríamos de la siguiente manera: mas es obvio, mas es de todos conocido, mas es evidente. Eso significaría en el griego que viene que contra los que practican, o que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas. Es la realidad, es algo obvio, es algo palpable, es algo conocido por todos, que contra los que practican tales pecados que ya mencionamos, de los versículos 21 en adelante hasta el versículo 31 del capítulo 1, es obvio, no hay vuelta de hoja, es una realidad de que serán juzgados por Dios. No es una especulación, es algo evidente, es algo real que va a suceder. Oidamen implica conciencia de lo que es obvio. Hijo, si tú metes la mano al fuego, es obvio que te vas a quemar. Si tú te metes a nadar sin saber nadar, sin protector, sin salvavidas, y te metes a una alberca profunda sin saber nadar, es obvio que cometes el peligro de ahogarte. Es exactamente la idea que emplea el Espíritu Santo aquí en el verso 2. Es obvio que los que practican tales cosas, viene el juicio de Dios. Vamos a reforzar esto de que es obvio. Va a ser así, nos guste o no nos guste. Es una realidad que la Biblia nos presenta. Contra todos los que practican tales pecados viene el juicio severo de Dios. El Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan capítulo 5,
porque no hay mejor obvio que el que lo diga el propio Señor Jesús. El capítulo 5, versículo 25 del Evangelio de Juan. Aquí también hay una frase muy interesante que se usa en los evangelios. En Juan capítulo 5, versículo 25, quiero que notes cómo aquí se encuentra una frase que muchas veces seguramente has leído en la Biblia, pero no lo has entendido en su totalidad. Fíjate lo que dice Juan capítulo 5, verso 25. De cierto, ¿y cuántas veces dice de cierto? O sea, es una aseveración más que evidente y que obvia. No se conformó en decirnos el Señor, de cierto te lo digo, sino que lo duplica. De cierto y de cierto, una vez más, dos veces cuando tú veas en la Biblia, de cierto te lo digo, es más que un juramento. Más que un juramento, o sea, nosotros diríamos en nuestro lenguaje humano, te lo juro, pero te lo rejuro así, te lo juro que así es. En el lenguaje de los evangelios, en las palabras de Cristo, de cierto es más que un juramento. Es una realidad. ¿Qué realidad es esa? Viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y las que la oyere vivirán. Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Versículo 24 del capítulo 5. De cierto, ahí está otra vez te lo aseguro, te lo requete aseguro, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Volvemos al versículo 25, otra vez. Hermanos, nosotros tenemos algo maravilloso en los funerales. A mí me encanta ir a los funerales, sobre todo cuando son cristianos, porque aquí yo me encuentro con la aseveración más extraordinaria. Y mientras los familiares sin Cristo están llorando y se me fue y ya no lo volveremos a ver, y están en un lamento espantoso porque ya se fue el familiar, por supuesto que llora, por supuesto que eso duele. Llora, mantén tu luto un tiempo, guarda ese sentir en tu corazón. Se vale llorar, claro que sí, pero aquí yo encuentro una aseveración. De cierto os digo, los muertos no están tan muertos. La palabra muerte no significa dejar de existir. La palabra muerte en la Biblia es separación. ¿Qué se separó en ese cadáver que está ahí velándose en alguna funeraria? Se separó el alma y el espíritu del cuerpo de esa persona, y sobrevino la muerte. De cierto les digo, dice el Señor, que los muertos, cuando los muertos, entonces hermanos, los muertos oyen. Mientras allí en la funeraria tú crees que están ahí orando y hasta rezos y quién sabe qué tanta cosa hacen, ¿verdad? La gente sin Cristo, porque en un funeral cristiano hay fiesta, hay alegría. Simplemente esa persona dejó este cuerpo decadente, este cuerpo sujeto a la corrupción, va al polvo de la tierra para cumplir Génesis, o lo van a incinerar también para cumplir Génesis. Pulvis eris et pulveris reverteris. Polvo eres y al polvo regresarás. Pero el espíritu y el alma de esa persona van a la presencia de Dios. Oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Esto es una realidad. No podemos especular ni poner entredicho lo que dice el Señor.
Es una realidad. Así que tú, que ahorita estás vivo, confinado a este cuerpo, no te debes sorprender que el día que el Señor se le ocurra parar tu corazón o te lleve como te quiera llevar, tú ya en esta mañana de domingo escuchaste un mensaje donde sabes que escucharás la voz del Hijo de Dios. Y la vas a escuchar. De cierto te lo dice, no el pastor, te lo dice el Señor. Como un juramento, te lo juro que me vas a escuchar. Ahora, el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 5, verso 25, cuando dice la Biblia, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, la pregunta es, ¿qué va a pasar con esos muertos? Vamos al versículo 22, capítulo 5 del Evangelio de Juan. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio, ¿a quién se lo dio? A Jesús. No cabe duda que el juicio más injusto que se llevó a cabo aquí en la tierra fue el juicio de Jesús de Nazaret. Ni siquiera la muerte de Sócrates, que murió envenenado tomando la cicuta, ni siquiera la muerte de alguno de los más grandes hombres sabios, pensadores de la historia, se puede asimilar a la injusticia que vivió Jesucristo aquella noche del Getsemaní, cuando fue arrestado clandestinamente, violando contra él leyes tanto de la ley romana como de la ley judía. Al haber sido arrestado por la noche en el huerto de Getsemaní, llevado no directamente ante el concilio de sacerdotes, que era el Sanedrín, un órgano colegiado de 71 miembros, sino que de una forma terrible, como un secuestro, en la noche lo llevan a Anás. Primero, Anás no fungía como sumo sacerdote en ese momento, y Anás lo interrogó sin abogado, sin defensa. Después de estar en el patio de Anás, el Señor, volviendo a violársele flagrantemente disposiciones del derecho hebreo, lo llevan en la misma noche a la casa de Caifás. Y ahí se violan en todo este trayecto desde el Getsemaní hasta el concilio de Caifás varias disposiciones del derecho hebreo. No le respetaron sus derechos. En la noche, imagínense ahora, ¿verdad? Esto de los derechos humanos vino mucho después en la historia, pero a Cristo lo golpearon, lo torturaron, le pusieron una venda en los ojos, le escupieron. Eso se lo haces al peor secuestrador del siglo XXI y de inmediato la Comisión de Derechos Humanos te levanta un acta y puedes ser procesado por atentar contra los derechos humanos, aunque sea del peor criminal. En el caso de Cristo, no existía en esa época los derechos humanos. Imagínate nada más todo lo que le hicieron durante largas horas de la noche, mientras se calentaban ahí los alguaciles porque hacía frío. Pedro lo niega, Pedro huye, todos huyen, lo dejan ahí solo, a merced de los escupitajos, del insulto y de toda la tropa que se encontraba velándole en aquella madrugada. 5 de la mañana, 6 de la mañana, de inmediato es trasladado ante el procurador Poncio Pilato, volviendo a violar flagrantemente disposiciones del derecho ahora ya romano y derecho hebreo, al comparecer ante el procurador tan temprano sin un abogado. Y con Pilato
Pilato no encontraba falta en él, se hace un interrogatorio, lo remite a una jurisdicción que él quería literalmente ya lavarse las manos, lo manda con Herodes. Herodes tampoco encuentra nada, se burla de él, lo remite a Pilato, y así estuvieron con el Señor. Es de los peores, si no es que el peor juicio, más injusto, más inhumano que un ser humano pueda experimentar. Y para acabarla de amolar, un procurador débil, lavándose las manos ante el temor del clamor popular, que entregó a un verdadero criminal libre, pero al inocente inmediatamente llevarlo para pagar tus pecados y los míos en una cruz. Ese mismo Jesús que sufrió en carne propia la injusticia humana, es el que está sentado ahora en el cielo como el máximo juez de todo el universo. A él, que le cometieron tantas injusticias en su vida, a él, mi querida hermana y hermano, ahora tú y yo algún día tendremos que comparecer. Si eres cristiano, prepárate, alégrate y gózate, porque cada vaso de agua que has dado, cada cosa hermosa que has hecho por su obra, cada que pagas el precio por servirle, amarle, predicar de él, anunciar el evangelio, llevar tu vida recta delante de él por amor a él, la Biblia promete galardones para sus santos. Por un vaso de agua, desde ahí comienza la recompensa. El vaso de agua que des, el apoyo que des, lo que hagas por el Señor, Él como juez perfecto y justo no te va a deber a ti nada. Nada. Jamás pienses que lo que haces por Dios es inútil, que nadie te recompensará, que nadie te da las gracias, que no hay para ti un reconocimiento por lo que haces. No esperes de este mundo injusto, de pastores injustos, de coordinadores injustos. Nunca esperes recibir nada. Espera recibir más bien galardón de aquel que es el juez justo de toda la tierra. Él no es injusto. Él no es un deudor. ¿O crees que para Él pasa por noche o por desapercibido el tiempo que inviertes para Él? Por su obra, por amarlo a Él, por servirlo a Él, por vivir en temor ante Él. Él no es deudor de nada ni de nadie. Y a ese Jesús que fue llevado en el momento cruento de la cruz como la más grande injusticia de toda la historia, a Él se le ha conferido ser el juez, el que juzgará a los vivos y a los muertos. En Hebreos capítulo 9, versículo 27, todos los cristianos recordamos Hebreos capítulo 9, versículo 27. Sobre todo por aquellos que tienen tantas inquietudes por saber que hay más allá. Cuando muere alguien, ahí el hombre ha inventado el purgatorio, el limbo, la transmigración de las almas, ha inventado un montón de cosas que hasta los árabes también tienen su idea del cielo. Por cada acto terrorista, por cada cristiano que mate a un árabe, una cantidad de vírgenes en el cielo los esperan. El hinduismo y todos aquellos que practican o que creen en religiones que creen en la reencarnación, y que cuando morimos el día de mañana, dependiendo tu vida, como haya sido en esta tierra, vas a reencarnar en un perro, en una cucaracha, en un mono, en otro ser humano, y así el hombre ha inventado, ha especulado que hay después de la muerte. Hasta los egipcios
enterraban a los faraones en grandes pirámides como existen hoy en día, poniéndoles toda una cantidad de utensilios porque sabían que había un más allá y que cruzaban la muerte aquellos hombres de poder. Casi todas las religiones del mundo, si no es que todas, han especulado en saber qué hay más allá de que se te pare el corazón. En una milésima de segundo, que acontecerá de acuerdo a Hebreos capítulo 9 versículo 27, y este versículo hace pedazos la transmigración de las almas. Este versículo no lo enseñó el Vaticano, no enseñan esto de acuerdo a la Biblia, porque el Vaticano inventó el purgatorio, el limbo y un montón de lugares a donde dicen que las almas de los seres humanos van a parar. La Biblia hace pedazos la reencarnación. La Biblia asegura, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después viene un juicio. Hermanos en Jesucristo, hoy que respiras y estás escuchando con tus propios oídos, vivo, respirando, la pregunta es: ¿estarás preparado para ese juicio? Qué frágil es la vida, tan frágil y tan incierta que nadie de los que estamos hoy aquí podremos asegurar dormir esta noche en nuestra propia cama. Nadie. Así de frágil es tu vida y la mía. Hacemos planes generalmente los seres humanos proyectándonos al futuro. Mañana, el martes, el jueves, el viernes tengo esta cita, el próximo sábado al dentista, el próximo domingo vuelvo a regresar a la iglesia. El hombre vive en el futuro, pero el futuro es de Dios. Nadie sabe el día y la hora, minuto y segundo en que dejarás esta tierra para encontrarte con tu Dios. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Finalmente, en el libro de Apocalipsis, oidamen, es una realidad evidente, es algo obvio que va a pasar, tan obvio que por si fuera poco y para ti no bastan el capítulo 5 verso 22 de Juan, para ti tal vez que no basta el capítulo 5 verso 25 de Juan, para ti que tal vez no basta con que Hebreos 9:27 lo diga. Bueno, ahora, al finalizar la Biblia, hubo un hombre que te vio. Así como lo oyes, hubo un hombre que te vio. Se trata del apóstol Juan. El Señor le descorrió una cortina y le mostró algo impresionante en el capítulo 20, versículos del 11 al 15. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. ¿Y por qué digo que Juan te vio? Porque seguramente cantidad de gente que va a las iglesias, cantidad de gente que escucha este tipo de mensajes como ahorita en el internet, y toda la cantidad de gente que escucha estos mensajes, debo decir que Juan ya te vio. Para ti que en esta vida te has reído tanto de Dios y has continuado en esa vida de pecado, practicando tales pecados como lo mencionó el apóstol Pablo en su carta a Romanos, que ya estamos estudiando, y de repente la Biblia, por si fuera poco, nos corre la cortina. Y en Apocalipsis capítulo 20, a partir del versículo 11, dice las siguientes palabras: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él,
de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Escucha el versículo 12. Y vi, Juan los vio, no se los imaginó, es una realidad, los vio a los muertos, los poderosos y los humildes. Eso en el griego significa grandes y pequeños. No se está refiriendo a los viejitos y a los bebés, a los viejitos y a los niños, no. Grandes en riqueza, en poder, los famosos, los estadistas, los que han marcado la historia, y los pequeños, los que pasan por esta vida y nunca alcanzaron un puesto político, ni siquiera llegaron a la primaria, no alcanzaron un título universitario, no trabajaron en buenas empresas, no llegaron al gobierno, gente humilde que no tuvo la posibilidad de llegar a donde viven los encumbrados, los ricos y los poderosos. Estos pequeños son los que a los ojos del mundo nunca alcanzaron el esplendor de una riqueza, del poder o de la gloria. Están de pie. El haberse hincado pasó. Se debieron haber hincado en la vida, en la tierra. En aquella iglesia de la privada Felipe Ángeles 12A, cuando desde ese púlpito hablaron de este tema, ahí debió haberse hincado. Debió haberse hincado cuando escuchó el mensaje de la Biblia para decir: Señor, yo te necesito, soy un pecador, quiero tu salvación. Ahí es donde debiste haberte hincado. Pero una vez que partes a la eternidad, Dios no permite que nadie se hinque. Hoy en día pasa algo similar en algunas cortes de justicia en el mundo, donde los jueces piden que el jurado y el inculpado sobre todo se ponga de pie para recibir el veredicto de su sentencia. De pie. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados, ahí está, los muertos, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades, o sea, todas las personas que ahorita están en el infierno, eso es el Hades, van a comparecer ante el juicio del gran trono blanco. El Hades entregó los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno. Con Dios no hay prisa. Tú y yo nos regimos por esto que se llama reloj. Dios no tiene eso. Él juzgará a cada uno de los miles y miles y miles de millones y millones y millones de seres humanos que comparecen ante Él de pie. Y la Biblia dice, versículo 15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado a un lago de fuego. Oidamen, esto es una realidad evidente. Es algo obvio que va a pasar. A eso se refiere esta palabra oidamen. Es la conciencia correcta de que Dios algún día va a juzgar a los que practican tanta maldad y todos los pecados enlistados en Romanos capítulo 1. Ahora vámonos a otra palabra en el original griego. Romanos capítulo 2. Y vamos a la palabra según verdad. Kata aleteian. Kata con K de kilo. Kata, así como se oye,
aleteian, con TH intermedia, sin H, aleteian. ¿Qué significa kata aleteian en el griego? Según verdad. Significa que nada se escapa del conocimiento de Dios, que es conforme a la verdad, que Dios conoce todas las evidencias. Dios conoce todas las evidencias. Lo que estás pensando, lo que murmuraste, lo que ves a solas en la televisión o en internet, en el Facebook o en tu WhatsApp, nada se le escapa a Dios. Es una evidencia que no tiene excepción y que nada se le escapa de su conocimiento. Mateo 12:36. En el Evangelio de Mateo capítulo 12 versículo 36. Para todos aquellos seguidores de Platanito o de Polo Polo, los que les encanta contar chistes groseros, léperos, vulgares, los que andan con pura palabrería en doble sentido, hermano, se oye horrible en un cristiano las groserías. Eso, con todo respeto, déjaselo a la gente que no conoce del Señor. Pero un cristiano no tiene por qué tener este vocabulario. Te voy a mostrar, kata aleteian, cómo el Señor en el día del juicio, dice Mateo 12:36, lo siguiente: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella, óiganme, ¿alguien sabe cuántas palabras dices al día? ¿Nunca te las has puesto a contar de pura casualidad? Las mujeres ni les pregunto porque es infinito. No hay manera de que a una mujer la pares. ¿Cuántas palabras hablamos al día? Y de esas palabras, ¿sabes qué significa palabra ociosa? Ociosa significa palabras que no son de bendición. Si vas a hablar algo, que sea para bendecir. Que sea para bendecir, no para andar con chistes, vulgaridades, truanerías, leperadas, doble sentido. Ahí andas poniéndole a Polo Polo para copiarle unos chistes y llevarlos a tu oficina, o al Platanito, o a quien sé que tantos hombres ahí que de eso viven, de vulgaridades, de obscenidades, de palabras huecas, de palabras sin sentido. Hasta había una señora ahí, vergüenza, pobre mujer. Si en un hombre decir una grosería es horrible, en una mujer es espantoso y es vulgar. Hasta había una mujer que le llamaban la reina de los albures. La reina de los albures. Yo os digo que de toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Se imaginan? Eso me habla kata aleteian. No hay evidencia, o sea, no hay algo que se le escape al Señor. Todo lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos, todo absolutamente será llevado a juicio. Por eso Pablo dice que el juicio de Dios, principio número 1, es según verdad. Nada se le escapa de su conocimiento. Nada, absolutamente. Vean Romanos capítulo 3, versículo 4, por favor. Este versículo es tremendo. En Romanos capítulo 3, versículo 4,
De ninguna manera, dice Pablo, capítulo 3, verso 4, antes bien sea Dios veraz. Y todo hombre, ¿qué dice? Así de fácil. Así de fácil. Si estamos leyendo la palabra de Dios y Él me está diciendo que Él va a juzgar, que viene un juicio del trono blanco, que viene el juicio después de morir, que de toda palabra que yo hable voy a dar cuenta, hermanos en Cristo, Dios es veraz. Es verdad lo que dice el Señor. Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, Dios nos muestra en su palabra que Él es auténtico, es verdad, y nada se escapará de su juicio. Lo que Él dice lo va a cumplir. Dios es incapaz de hacer algo que no sea correcto o decir algo que no sea verdad. Vamos para terminar con el libro de los Salmos en el capítulo 9. Salmo capítulo 9, versículos del 4 y el 8, para que veamos esta verdad del juicio de Dios. Salmo capítulo 9 de los Salmos, versículo 4. Porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Salmo 9:4. Salmo 9:8. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Salmo 96:13. Con estos versículos yo espero que el Señor esté dando respuesta a tu inquietud. Padre, mi papá no conoció de ti, ¿dónde estará? Mi abuelito que fue tan bueno, ¿dónde estará? Señor, ¿dónde están aquellos que no pudimos hablarles de ti? A este vecino, a este amigo, a este primo, a este hermano, a mi padre, a mi abuelita, a mi abuelito. Tú descansa, que Dios es justo y su justicia permanecerá para siempre. Él no puede cometer injusticia. Dice el Salmo 96:13 de la siguiente manera. Salmo 96:13. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Salmo 145, versículo 7. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Y finalmente en el libro del profeta Isaías, capítulo 45, versículo 19. Isaías 45, versículo 19. No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Rectitud. Por todos lados la Biblia, y seguimos, podremos encontrar cantidad de pasajes que me hablan de lo excelso, de la suprema justicia y rectitud con la que Dios juzgará en aquel día a los muertos, a los que partamos a la otra vida. Solo que los cristianos, no para condenación. Para los cristianos se llama el bema, el tribunal de Cristo. Finalmente, en la próxima conferencia vamos a Romanos capítulo 2, porque de repente el Señor nos lleva ahora a algo impresionante en Romanos capítulo 2. Verso 4. Y la próxima conferencia, primero Dios, en 8 días, será ver los niveles. Ahí hay unos niveles, quiero que los detecten ustedes
Romanos capítulo 2, versículo 4. Una vez que analizamos esto del juicio de Dios y entender por qué hoy Dios te permitió la vida, aquí está la respuesta. O menosprecias las riquezas. Y vean ahora los niveles de la bondad de Dios para con el hombre. Desprecias y además dice que es una riqueza. Número 1, benignidad. 2, paciencia. Y 3, longanimidad. Menosprecias la benignidad, paciencia y longanimidad de Dios, ignorando que precisamente su benignidad en esta mañana te está guiando al arrepentimiento. Hermanos, de veras impresionante. La Biblia nos dice por qué el día de hoy amaneciste. Estudiaremos los niveles de la bondad de Dios el próximo domingo. Vamos a ponernos de pie, por favor.